Amada Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son, buen día. Hoy en este día queremos ver el significado de lo que es la comunión, para lo cual clamamos la presencia del Espíritu Santo, que sea quien nos hable, nos revele, nos toque, nos muestre, conforme a lo que el Espíritu Santo del Dios vivo y verdadero quiere hacer en cada uno de nosotros. Hoy estamos en tiempos difíciles realmente, y bueno, pues es este inicio de dolores, pero vienen tiempos más difíciles, para lo cual es importante entrar en comunión con el Dios vivo y verdadero. Pero para entrar en comunión con el Todopoderoso, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo, es muy importante que nosotros tengamos arrepentimiento de las cosas que nos tenemos que arrepentir, y asimismo también perdonemos, amemos. Porque de todos modos, si la persona se acerca al Señor, pues no puede haber esa comunión. La comunión viene a ser intimidad, ¿sí? Entonces son estos tiempos en los cuales tenemos que estar buscando esa intimidad, esa comunión con Dios, ¿verdad? Porque es ahí donde somos fortalecidos, es ahí donde somos convencidos, es ahí donde somos cambiados, es ahí donde somos transformados. Es ahí donde el Señor nos muestra su propósito para nuestras vidas y el propósito para lo que tiene, ¿verdad? En nuestras vidas para hacer, que beneficien y que bendigan a otros. Es ahí donde nuestro corazón es escudriñado, nuestro corazón es cambiado. Es ahí donde después de estar en la presencia del Señor nosotros nos levantamos, ¿verdad? Con otro semblante, con otro corazón, con otra actitud, ¿sí? Pero no puede ser solamente, ¿verdad?, en esos momentos. Tiene que reflejarse cuando te levantas, cuando sales de la presencia de Dios, cuando sales de esa intimidad donde tú experimentaste, si yo experimenté la presencia del Señor. Y lo que más anhelas, ¿verdad?, es hacer la voluntad de Dios, porque es en esa intimidad donde Dios te manifiesta, te muestra cuál es su voluntad. Pero para que Él te muestre, tú tienes que ser cambiado y transformado en tu corazón. Tengo que ser cambiada y transformada en mi corazón. ¿Por qué? Porque si yo no soy cambiado en la intimidad del Dios Todopoderoso, aunque Él me muestre, yo no voy a entender nada. Porque simplemente mi voluntad no va a estar alineada a la voluntad del Señor. Entonces es muy importante, ¿verdad?, entrar a la presencia de Dios, porque el poder entrar a la presencia de Dios es un beneficio que nos dejó Jesucristo por su sacrificio. Entonces es algo que nosotros no podemos desaprovechar. Es algo que es una bendición y que nosotros tenemos que aprovechar, porque podemos entrar cuantas veces queramos, ¿sí? En el antiguo pacto vemos que solamente entraba hasta la presencia del Señor el sumo sacerdote. Pero con la muerte de Cristo, con la victoria de la muerte de Cristo, Él abrió el camino nuevo y vivo, ¿verdad?, para que nosotros podamos entrar hasta la presencia del Dios Todopoderoso y tener intimidad, tener comunión, conocerle, ¿verdad? Y en ese lugar, ¿verdad?, es en donde está nuestra libertad, y es en ese lugar donde somos cambiados, transformados, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a ver aquí. Nos dice, ¿verdad?, de un diccionario secular, ¿verdad?, que comunión es la unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Es una unión en común. Otro significado sería comunidad de personas que profesan una misma religión o que comparten una misma ideología política, etc. Entonces, quiere decir que nosotros podemos tener comunión por profesar la misma fe. Y quizá tú puedas decir, bueno, pero también los católicos tienen fe, también los brujos tienen fe, la gente en general tiene fe. No, pero aquí estamos hablando que nosotros en Cristo, ¿verdad?, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que profesar la misma fe. Y estamos hablando que ¿cuál es la naturaleza de la fe que profesamos? Justicia. La fe en Cristo es justicia. Entonces, no puedes entrar en comunión, ¿verdad?,
con un brujo hechicero. No puedes entrar en comunión, ¿verdad?, con alguien que su fe está puesta en ídolos, ¿sí? En vírgenes. No puedes entrar en comunión con ellos porque la naturaleza de la fe es diferente. Entonces, se puede entrar en comunión en los creyentes, los que estamos en Cristo, ¿verdad?, por la fe en Cristo, porque la naturaleza de la fe en Cristo es justicia, es divina. También se puede tener comunión por los sentimientos. Ahora, hay sentimientos, ¿verdad?, que no están alineados, que no están en el diseño de Dios. Entonces, muchos de los sentimientos, aunque se sea creyente, ¿verdad?, por cuanto no se ha ministrado, no se ha cambiado, no se ha transformado, ¿verdad?, son sentimientos malos. Y muchas veces la gente se une y tiene comunión, ¿verdad? Es esa unión común por los sentimientos, ¿sí? O puede ser por los pensamientos, pero hay pensamientos de maldad, de iniquidad, ¿sí? Entonces la gente suele tener comunión por eso. ¿Tú cómo crees que tengan o por qué área tengan comunión, ¿verdad? Por ejemplo, gente que forma parte de una pandilla. Pues por los malos sentimientos, por los malos pensamientos, por las malas actitudes, por las malas acciones. Están compartiendo. Por el mal lenguaje, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido, por los malos deseos, ¿sí? Entonces, puede ser gente que tiene comunión porque practican el mismo deporte, ¿sí? Gente que puede tener comunión porque estudian lo mismo, ¿sí? Entonces, por lo que sienten, por lo que piensan, ¿verdad? Y entonces, por el mismo pecado, por la misma maldad y por la misma iniquidad se puede tener comunión, pero esto no es de Dios. Nosotros, los creyentes, nuestra comunión entre nosotros los creyentes tiene que ser por la santidad, por profesar la misma naturaleza de la fe. Por lo que estamos recibiendo, al entrar en esa comunión con Dios, por lo que estamos recibiendo, ¿sí? Es por lo que podemos tener comunión. Ahora, nosotros podemos tener comunión por el alimento. Por ejemplo, cuando nos reunimos los domingos y está la congregación y está el predicador, ¿verdad? Pues estamos teniendo comunión por el alimento. Estamos teniendo comunión, ¿verdad? Porque lo estamos creyendo. Y podemos seguir teniendo comunión si eso que estamos escuchando está cambiando. Si está el Espíritu Santo y lo estamos escuchando y lo estamos atendiendo y lo estamos entendiendo, ¿verdad? Está bajando nuestro corazón y lo está limpiando y lo está transformando. Entonces podemos seguir teniendo comunión ya por nuestra conducta, por nuestro comportamiento, producto, ¿verdad?, de que nuestro corazón está siendo transformado por la palabra, por la predicación, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo, ¿verdad?, hablándonos, ¿sí? Entonces, ahora imagínate cuánto más, ¿verdad?, cuando se entra en comunión en tu casa, cuando oras, ¿verdad?, cuando vas y buscas del Señor, el Señor tiene que hacer algo en tu corazón que se tiene que reflejar en tu diario vivir. Sí, es en ese sentido. Fíjate, aquí por ejemplo, comunión del Hebreo 5475 dice Sod, dice que es sesión, es decir, compañía de personas en deliberación estrecha, es decir, muy cercana, están unidas, dice, por implicación, intimidad. Entonces la comunión es que tú tienes intimidad, en este caso, ¿verdad?, con Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo, con el hermano que está teniendo o la hermana que está teniendo comunión con Dios, ¿sí? Dice consulta, es en esa comunión, en esa intimidad que nosotros consultamos, le preguntamos al Señor, ¿sí? Secreto. Entonces la comunión es algo íntimo, es algo en lo secreto entre tú y Dios, entre tú y Cristo, entre tú y el Espíritu Santo, ¿sí?
Es en ese sentido. Dice compañía, comunicar, comunión, congregación, que sería el caso de que cuando está toda la congregación, está la predicación, que está el Espíritu Santo fluyendo, ¿verdad? Estamos teniendo comunión por ese alimento, ¿verdad? Consejo, es ahí, en esa intimidad, en ese secreto con Dios, ¿verdad? Que nosotros obtenemos el consejo perfecto, ¿sí? Favor, dice íntimo, reunión, es el momento, el lugar, el tiempo, el momento en que tú o yo nos reunimos con Dios, ¿verdad? En lo secreto, en lo íntimo, ¿sí? Nos manda al Hebreo 3245, que es Yasad, que es raíz primaria. Dice poner, dice fundar, sentarse junto. Por ejemplo, en lo natural, cuando tú tienes una amistad con la cual tienes intimidad y van a platicar, ¿verdad? Pues se sienta uno al lado de otro, ¿sí? Dice establecerse, consultar, asentar, cimentar, cimiento. Entonces, es en la presencia de Dios, en esa comunión íntima con Dios, en ese secreto con Dios, en donde nosotros debemos ser cimentados. Se debe de establecer el cimiento en nuestra vida, ¿sí? Dice establecer, fundar. Entonces, quiere decir que en la presencia de Dios nosotros somos establecidos, ¿sí? Nos somos estables, equilibrados, equitativos, que bueno, sería un sinónimo en este caso, ¿verdad? De justo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Salmo 25:14 nos dice: la comunión íntima de Adonai es con los que le temen, es decir, que tienen un respeto, que tienen reverencia al Dios Todopoderoso porque saben quién es Dios. Y esto es por experiencia, ¿sí? Y a ellos hará conocer su pacto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de comunión, estamos hablando de intimidad. Estamos hablando de lo secreto, ¿sí? Nos dice Proverbios 3:32, porque Adonai abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos, es decir, con el íntegro, con el recto. Y producto de que es este justo, pues primero, ¿verdad?, de que le ha creído a Dios y que el creerle a Dios, el tener fe en Dios, en Cristo, le lleva a obedecer. Y que entonces, ¿verdad?, lleva una vida íntegra, lleva una vida recta, lleva una vida justa delante del Todopoderoso, ¿sí? Nos dice ya aquí en griego, comunión, del griego 2842, que es koinonía, que es sociedad, participación o interacción social o beneficio. Dice ayuda, compañerismo, comunión, contribución, ofrenda, participación, participar. Nos manda al griego 2844, que es koinonos, que quiere decir socio. Entonces fíjate que en esa intimidad, como tú, el Señor te va cambiando, te va transformando, te va convenciendo, ¿verdad? Cada vez vamos estando más de parte de Dios y entonces nos empezamos a ser socios de Dios, ¿sí? De lo mismo, de los mismos principios, del amor, de lo que Él es, de lo que su carácter, etcétera, ¿verdad? Pero es en la intimidad y es en el secreto. Es decir, en ese lugar, en ese tiempo, ¿verdad?, de comunión con Dios, somos cambiados y somos transformados y cada vez, ¿verdad?, más de parte de Dios. Por eso dice aquí socio. Es decir, asociado, compañero,
cómplice, participante, partícipe. Nos dice aquí, bueno, entonces aquí en general nos habla de un compañerismo, ¿verdad? Primera de Juan, vamos a leer del 1 al 3. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Aquí, obviamente que se está refiriendo, está hablando Juan, ¿verdad? Pero es esa comunión que tuvieron los apóstoles de Jesucristo por lo que vieron, por lo que oyeron, por lo que palparon, por lo que contemplaron, ¿sí? Entonces es en ese sentido, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, oyeron ellos lo mismo, lo que hemos visto, vieron lo mismo, la palabra, ¿verdad? El verbo hecho carne. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, esto nadie se los contó, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Entonces, en esa comunión que tuvieron con la vida, con el Cristo, con el verbo hecho carne, ¿verdad? Ellos testificaron. Lo que testificó Pedro, Juan, etcétera, 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 ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ellos están dando testimonio, están testificando, ¿verdad? Entonces, porque tuvieron comunión, están testificando de la comunión. Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene comunión con el Padre o con Cristo, con el Espíritu Santo, y hay otro creyente, otra persona que lo tuvo, entre ellos van a testificar. Van a tener comunión por esa parte que están testificando, ¿sí? Porque esa experiencia, ¿sí? Dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Entonces, para que nosotros también, mis hermanos, busquemos y en ese secreto, en esa intimidad, en esa comunión, ¿verdad? Nosotros tengamos comunión con esos apóstoles de Jesucristo. Es decir, que experimentemos y testifiquemos exactamente lo mismo, lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon, lo que contemplaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el secreto el Señor nos lo va a mostrar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Es en ese sentido. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, con H mayúscula, Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, fíjate, en esta comunión con el Padre o con el Hijo, tiene que haber gozo. Tiene que haber gozo. Y es algo de lo cual tenemos nosotros que ser testigo y por lo tanto lo tenemos que testificar. ¿Sí? Fíjate, 1 Corintios 1:9, el creyente, aquí ya vimos que hay comunión con el Padre, ¿verdad? Pero aquí nos dice, ¿verdad?, que tenemos que tener comunión con el Hijo. ¿Sí? Fiel es Dios, 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, con H mayúscula, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces fuimos llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora, la palabra, la escritura, es Jesucristo. Ahí está manifestado y expresado todo el carácter de Dios. El carácter de Dios es Jesucristo, la voluntad de Dios es Jesucristo, Jesucristo es la palabra, ¿sí? Entonces, si nosotros no leemos la palabra, no estamos teniendo comunión con Cristo, porque Cristo es la palabra, ¿sí? Es en ese sentido. Nos dice 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, aquí tiene que haber comunión con el Padre, comunión con el Hijo
comunión con el Espíritu Santo. Y cada vez que nosotros tomemos la palabra para leerla, siempre va a estar el Espíritu Santo porque es el complemento. Porque cuando Jesucristo, la palabra, caminó en esta tierra, quien estaba en Jesucristo era el Espíritu de Dios. Una vez que parte Jesucristo, nos deja al Espíritu que estaba en él, que es el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros leemos la palabra, cada vez que nosotros queremos entrar en comunión con Cristo, a través de la palabra va a estar el Espíritu Santo y te va a hablar y te va a revelar, ¿sí? Va a haber esa comunión. Aquí nos dice 1 Corintios 10:16, cómo debe de haber comunión, ¿verdad?, con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es mediante la Santa Cena. Nos dice 1 Corintios 16, la copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo a través de la Santa Cena. Entonces, aquí lo que nos dice, que es lo que nosotros hacemos en la iglesia, ahorita 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto en mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, cada vez que nosotros celebramos Santa Cena, estamos teniendo comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Nos dice Hechos 2:42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Entonces, se debe de tener comunión con los hermanos por lo que están profesando, por lo que estamos profesando, la misma fe, por el alimento, por las oraciones, ¿sí? Primera de Juan 1:3, bueno, ya leímos, pero vamos a leer el 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Primera de Juan 1:7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es decir, que aún estando en Cristo, ¿verdad? Hay unos que no andan en luz, hay otros que andan en luz. Entonces, ¿con quién vas a tener comunión? Pues con los que andan en luz, si es que estás en luz, ¿sí? Dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, con H mayúscula, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, es muy importante tener comunión con los que andan en luz si es que andas en luz. Porque de lo contrario, ¿verdad? Si tú tienes comunión con aquellos que aún estando en Cristo no andan en luz, ¿verdad? Es probable que puedan jalarte, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Nos dice Filipenses 3:10. Entonces, también se tiene comunión
con Cristo, ¿verdad? Aquellos que tienen padecimientos similares, semejantes a los que tuvo Cristo. Nos dice Filipenses 3:10, dice, vamos a leer desde el 9, y ser hallados en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, muchas veces la gente, ¿verdad?, va a tener circunstancias similares, ¿verdad?, padecimientos similares, sufrimientos similares, dolores similares a los que tuvo Cristo, ¿sí? Entonces, está teniendo comunión con lo que padeció Jesucristo, ¿sí? Filipenses 1:5 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí está hablando, ¿verdad?, de la comunión por el Evangelio, por las buenas nuevas, ¿verdad? Por las buenas nuevas de gozo, de salvación, ¿sí? Fíjate lo que nos dice Filipenses 2:1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu con E mayúscula, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Sintiendo, aquí sería, ¿verdad?, comunión por los sentimientos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, ¿sí? Pero se está refiriendo a sentimientos dentro del diseño de Dios, ¿sí? Bueno, Hebreos 10:33 dice, pero traed a la memoria, vamos a leer desde el 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. Entonces ahí se está refiriendo también, ¿verdad?, a otros hermanos que tienen, ¿verdad?, tribulaciones como las que tuvo Jesucristo. Hay una comunión entre esos hermanos, pero con Jesucristo, por cuanto son los mismos tipos de padecimientos, ¿sí? Nos dice Romanos 12:13. Digo, los mismos tipos de padecimientos en el sentido de que es por Cristo, de que es por el Evangelio, de que es por la verdad. Porque muchas veces, ¿verdad? A ver, tienes persecución en tu trabajo, ¿verdad? Hablan de ti en tu trabajo, te señalan, te juzgas, pero es porque no trabajas. Y entonces dicen, no, pues es que nada más viene a cobrar, ¿verdad? Nunca te presentas. Bueno, eso no está alineado a los padecimientos de Cristo, ni a las tribulaciones de Cristo, ¿sí? Ni a los sufrimientos, ni al dolor de Cristo, ¿sí? Entonces tiene que ser situaciones porque estés viviendo una vida en santidad, ¿verdad? Y entonces Jesucristo, por esa vida en santidad, por profesar, por hacer manifiesta la verdad, ¿verdad?, fue por lo que padeció. Entonces, gente en Cristo que está en esas mismas circunstancias, hablando la verdad, ¿verdad?, santificándose, ¿verdad?, buscando del Señor, y tiene esos padecimientos, esas tribulaciones, está en comunión con los sufrimientos y padecimientos de Cristo. En ese sentido, ¿sí? Nos dice Romanos 12:13, dice, en lo que, desde el 11 vamos a leer, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces aquí nos habla de que hay
comunión, ¿verdad?, en las necesidades de los pobres, de los creyentes o creyentes pobres, ¿sí? Aquí Hebreos 13:16, vamos a leer desde el 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Nos dice 2 de Corintios 6:14. Bueno, aquí Dios lo que no quiere es que nosotros tengamos comunión con las tinieblas, con el pecado, con la maldad, con la iniquidad. Dios no le gusta eso, no quiere, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice, ¿verdad? El 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, esto no quiere decir que no les prediques. Pablo decía, me hice a ellos para ganar a algunos. Me acerqué a ver qué hacen, para ver cómo puedo yo, ¿verdad?, de qué manera ganarme a unos. Pero eso no implica que si no querían, él iba a tener comunión con ellos. Tampoco los iba a despreciar, pero la comunión es íntima. Está hablando de intimidad, de secreto, ¿verdad? De que tu vida es cambiada y transformada, ¿sí? Delante de la presencia de Dios. Entonces, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré un Dios. Y seré su Dios con D mayúscula, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. 1 Juan 1:6, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, por eso nos llama a que no tengamos comunión con las tinieblas. Nuestra comunión tiene que ser con la verdad, con la luz, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la palabra, ¿sí? Con la Escritura. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, le mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, fíjate, vamos a leer esto, ya no los anoté. A ver qué son. Salmo 133, 1. Nos dice, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, armonía es cuando primeramente en tu ser hay una armonía, tu espíritu, tu alma y todo tu ser con el Espíritu Santo que habita en ti. En el hermano hay esa misma armonía. En el otro hermano hay esa misma armonía. En la congregación está la misma armonía. Entonces dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, imagínate esa armonía en toda la congregación, imagínate cómo es el mover, el fluir del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto sería o es comunión, ¿verdad? Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, aquí, ¿verdad? Obviamente que tanto Pablo, ¿verdad?, como los apóstoles que tuvieron discípulos, ¿verdad?, entraron en comunión por
precisamente lo que vieron que hicieron ellos, ¿sí? O sea, Jesucristo, sus apóstoles de Jesucristo tuvieron comunión con Cristo, porque ellos hicieron lo que vieron hacer a Jesucristo. Y si los 12 apóstoles de Cristo tuvieron más discípulos, entraron en comunión porque hicieron lo que vieron hacer a los apóstoles de Jesucristo. Entonces, eso es comunión, ¿sí? Segunda de Timoteo 1, vamos a leer 1:4 y después el 13 y 14. 1:4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí hay una comunión, ¿verdad? Por la fe. ¿De qué naturaleza? Justicia, ¿sí? Ahí mismo, ¿verdad? El 13 y el 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu con E mayúscula santo que mora en nosotros. Entonces, aquí esto está hablando de comunión. Le está hablando aquí, ¿verdad? Pablo a uno de sus discípulos que es Timoteo, ¿sí? Ahí mismo, segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades aquí, ¿verdad? Es esa comunión por el evangelio. Hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con la gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad?, de comunión. Ahí mismo, ¿verdad?, el segunda de Timoteo 4, 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz nuevamente participación, ¿verdad?, con las aflicciones de Cristo, ¿verdad?, por el Evangelio, por las buenas nuevas, ¿sí?, por la verdad. Dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida ya está cercano. Entonces aquí, bueno, él le dice esto a Timoteo porque obviamente había comunión entre ellos. Entonces, obviamente que Timoteo, ¿verdad?, veía el comportamiento de Pablo, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, no solamente, o sea, ese comportamiento era producto de ¿qué? De un corazón transformado. Era un comportamiento, ¿verdad?, producto de esa fe. Producto, ¿verdad?, de obediencia, producto de estar en comunión en el secreto, ¿verdad?, con el Dios vivo y verdadero, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Entonces, todo eso, ¿verdad?, el estar en comunión se tiene que reflejar a fuerza, hermano, hermana, en una transformación de tu vida, en una transformación de mi vida, ¿sí? No una vida de apariencia, no una vida de hipocresía, no una vida que tú, ¿verdad?, seas uno en casa y que llegando a la iglesia seas otro. No, el Señor, ¿verdad?, nos tiene que ir cambiando, ir transformando, ir cimentando, ir estableciéndonos, ¿verdad?, llevándonos a ser equilibrados, ¿verdad?, en sobriedad, ¿verdad?, y que todo esto se tiene que manifestar, ¿verdad?, tiene que haber gozo en tu vida, en mi vida, tiene que haber paz, todo aquello, ¿verdad?, lo vas a tener que anhelar cada vez más, ¿sí?, cada vez más, ¿verdad? Y entonces, ¿sabes qué? Esto nos lleva a estar realmente cimentados, arraigados en el amor de Cristo, ¿verdad? Porque mira,
Las cosas que vienen, hermano, hermana, son tremendas. Y mira, una de las cosas que yo te digo, Jesucristo no hubiera enfrentado la cruz del Calvario si no hubiera tenido toda su fe, ¿verdad?, enfocada en su Dios y su Padre. Si no hubiera experimentado la paternidad y si no hubiera experimentado el amor del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que experimentar, ¿verdad? Porque las cosas que vienen, ¿verdad?, son muy difíciles. Y si nosotros no entramos en comunión con el Señor, no vamos a estar cimentados, ¿sí? Mis hermanos, bendiciones, con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.